Vamos a recibirla directamente, bienvenida. Gracias, Yana, Carlos, Javier, ¿verdad? Carlos. Por la invitación aquí al programa. ¿Qué tú piensas de eso del aumento? Del aumento de pasaje, ¿verdad? Ajá. Bueno, Está la última ahora. vez que escuchamos a Antonio Martes había llegado a un acuerdo por la misma razón. Y se llegó a un acuerdo y se dijo que no había más razones. No sé qué razón alega él ahora. Si no se le para reajusta el subsidio a la tarjeta de abono gas. Bueno, el tema es que no entendemos en qué ha cambiado, porque el subsidio a la tarjeta del bono gas se iba a tratar de ir desmontando, era todo lo contrario. Y el gobierno ha estado absorbiendo el aumento de los combustibles, o eso ha dicho, a través del sistema de compensación que ellos tienen. Realmente yo creo que el camino es colectivizar el transporte, la forma de que los que quedan, los prestadores así de unidades individuales se vuelvan más competitivos. A mí me gusta yo creo eso. que esa es la señal de mercado que debe dar el gobierno, como en otros países. En Argentina, por ejemplo, funciona muy bien de esta manera. Hay un sistema de transporte que lo subsidia el gobierno, y como era tanto el subsidio que tenía, directamente terminó absorbiendo gran parte de eso. Claro. Y después lo que hace es que administran, hay empresas que administran esto, y la eficiencia en la gran mayoría es muy buena. No, y colectivizar, tú vas a España y bueno, fuera del tren, que es un servicio que es muy bueno, pues entonces tú puedes tomar Uber o lo que más, pero lo que no se justifica que un país que viene creciendo con ese ritmo tenga todavía unidades donde hay 4 o 5 personas, no creo yo que no es adecuado. Y el nivel de vehículos que tenemos, señores, el nivel de vehículos que están la conchando. flota vehicular de nosotros está muy deteriorada, muchas de ellas producen demasiado gases de efecto invernadero. Se han hecho tantos planes para la sustitución de la flotilla. Mire el ejercicio que se hizo con el TRAE, el servicio de transporte de las escuelas. Entonces trajeron guaguas eléctricas, pero entonces no previeron un buen banco, ¿verdad?, de cargadores, y ya tú ves. Es que la planificación no es un solo renglón, es sistémica. Y si tú no tienes una buena planificación, pasa, por ejemplo, lo que está pasando en el Senado. Tú sabes que el asistencialismo es algo que merece como un programa aparte. Claro. Este es un país eminentemente asistencialista, claro, es cierto que hay muchísimas necesidades. Claro. Pero el asistencialismo, lamentablemente, lo que hace es aumentar el círculo de la pobreza. Sí. Y es un poquito como la pescadilla que se muerde la cola. Claro. Que no nos permite salir nunca de eso. Sí, porque ni lograr avances, ni lograr mejoría. Es la materialización más legítima del clientelismo. Y eso es lo que pasa. Entonces, cuando tú tienes un clientelismo, tú lo materializas y lo legalizas a través de planes de asistencialismo como este. Y no hay cosa que retranque más el sobre desarrollo todo un país de los que pueblos. Vive permanentemente en campaña. Claro, vive. Aquí no hay pausa. Claro. Evidentemente, entonces, cuando tú utilizas, esos son los medios para tú llegar y mantenerte, entonces pues tú utilizas ese tipo de recursos que hacen muchísimo daño al desarrollo y a la equidad social y a la movilidad y todo. Es el cáncer más grande. Casi todos los países que se han ralentizado en su desarrollo se ha debido a eso. Miren a Puerto Rico era... Los cupones. Exactamente. Los Entonces cupones. eso es y eso terrible. extrapólalo también al Congreso. Claro. Que es el primer poder del Estado. Real y efectivamente. Llegan con clientelismo y entonces después se mantienen con clientelismo. Que ese no es su función. Claro, La función de un congresista no es es totalmente, claro, eso distrae, distorsiona, crea desigualdades y es algo que debimos de superar hace tiempo. Ya vieron ustedes cómo comenzamos este programa. Pero ay, yo aprovechándole, sacándole el jugo desde algo, porque no es para menos. Ya luego voy a leer algunos detalles. Y finalmente, antes de irnos a la primera pausa en la semanal, el presidente, al ser abordado con el tema de
de SENASA, de si está en quiebra, habló de que la oposición, entonces parece que no le gusta. El hecho son 5.4, ¿no? Es el número. ¿De cuánto? ¿De afiliados? De nuevos. De nuevos afiliados son 5, sí. 5, según la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales. Son 5.7 y había 1 millón y pico, pero usted sabe que estamos en adanismo, todos los subsidiados son nuevos, parece. Ok, entonces... Son 2 millones realmente lo que yo dijeron de la CISARRIL que SENASA está prácticamente quebrado, con pérdidas acumuladas de 1.039 millones. Oye, y tengo que hablar aquí de una denuncia que hizo el doctor Pedro Ureña, que dicho sea de paso es mi cardiólogo, con relación a una persona a quien él le pidió para ponerse un marcapasos, que fuera directamente a Corazones Unidos. Tardaron 3 días. O sea, con eso no se juega. Dios mío. Estamos hablando de vida, de la posibilidad de perder la vida. 3 días en que se le autorizara entonces la parte de cobertura del seguro de SENASA para poderle poner, y él lo que dice, esto es una cosa inhumana y algo que no se puede aceptar porque estamos hablando de salud, que es lo mismo que hablar de vida. Pérdidas acumuladas de 1.039 millones y cuentas por pagar de 2.509 millones. 3.2 veces los ingresos mensuales que percibe su ARS, así afirman que se tomarán medidas para enfrentar este déficit. Es una situación complicada. Claro de eso también. Sí. Que no se puede comparar una cosa con la otra, que la oposición está activa con respecto a eso, así que va a ser interesante lo que nos diga Susana también. Sí. Bueno, no obstante, dígame usted, Susana. Bueno, lo primero que CISARRIL no debe decir que se van a tomar medidas, debió tomar medidas. CISARRIL es el regulador del sector. El Consejo Nacional de Salud es el órgano de política, de rectoría y de gobernanza del sistema, pero el CISARRIL es el órgano de control, regulación, fiscalización y sancionador. Las violaciones que se ha cometido en el SENASA específicamente son claras, son francas. Hay un sistema para los aportes estatales que está establecido en su misma ley que ha sido violado. Hay principios del SENASA que han sido francamente violados. Entre ellos está, para no entrar muy técnicamente, la progresividad es que los servicios se va dando la cobertura conforme a que el sistema iba madurando y conforme a los estudios de factibilidad económica y financiera, y está el equilibrio financiero que se le impone a todos los prestadores, porque señores, es que es una prestadora más, ciertamente es del Estado, carga con los subsidiados, pero también tiene acceso a todo el pastel, inclusive tiene una exclusividad a su favor, que ya fue fallada en el Tribunal Constitucional. Todos los empleados públicos deben ir al SENASA, inclusive lo de altos niveles salariales. Claro. Entonces, ¿qué ha pasado? El gobierno, sin los criterios socioeconómicos que se establecía antes de una resolución que había dado el Consejo Nacional de Seguridad Social, conforme al cual tú tenía que pasar los rigores del CIUBEN, que son unos criterios socioeconómicos, iba incorporando personas, cuentapropistas, o sea, y personas que estaban por debajo del umbral del salario mínimo, vulnerables, discapacitados, indigentes. El gobierno, sin esos criterios, metió una balsa de personas allí, lo digo así mismo, muchas que no cumplen ese criterio. Tampoco puso en implementación el contributivo subsidiado, que es un sistema dentro del sistema mixto medio, y se crearon, y tampoco hizo las transferencias de los aportes estatales conforme dice la ley. Hasta los juegos de azar registrados tienen que dar una cuota para el fondeo de los subsidiados. Los beneficios de la ARS, los beneficios de las administradoras de riesgo laborales, todas las empresas que tienen beneficio
la de pensiones, aportan y van fondeando ahí. El Estado no hizo eso. Entonces, la realidad es esa. Y no pasa nada con decir no equivocamos, claro. No politicemos, porque nunca nos equivocamos y vamos a subsanarlo, para usar un término que gusta a esta administración. Pero hay que hablar sobre la base de la verdad. Ni el gobierno ha cumplido y ha sido el causante mayor de esto, ni es cierto que los que estamos criticando todos somos oposición, ni toda la oposición quiere sacar esos 2 millones. ¿Tú sabes por qué? Porque esos 2 millones que yo entiendo no tienen nada que ver con son nuestros servidores. Nosotros no, y nuestros colaboradores, nosotros no quisiéramos que aquellos que son subsidiables por su condición socioeconómica y su poder adquisitivo, que nos sirven, que nos rodean, que nos prestan colaboración, el que opere el ascensor, estén desprotegidos, porque finalmente, ¿dónde es que vienen? ¿Dónde viene mi asistente del hogar si ese no tiene acceso a eso? Lo voy a tener que cubrir yo. Claro que entonces, realmente tenemos que hablar sobre la base técnica, administrativa de la verdad, porque hay mucho falso discurso. Señora Susana, tenemos que invitarla por lo menos interdiaria. Pero sí, claro. sí. Y venir con un papel y un lápiz para empezar. Y además, toda la cosa que te voy a decir de ella es la mamá de Susi. Sí. Y la abuela de Evan, ese único nieto que tengo. Ay, qué belleza. Todo el mundo conoce. Me dice, comiéndotelo a besos, ¿verdad? Sí. De lo menos que se puede hacer. Es. Tenemos que irnos a la primera pausa. Ay, ¿cómo Susana, no? pero ella se queda con nosotros. Porque sí estamos dispuestos a abusar hoy el programa completo y no es para menos, mi gente. Nos vamos a la primera pausa. Vamos a hablar con ella, pero yo quiero compartir una serie de algunos datos, porque la hoja de vida de esta mujer, o sea, yo no se lo puedo explicar. Tú sabes ni cómo te ha dado tiempo para vivir, para tener tu hija, para tener tu nieto. Yo empecé estudia. No, y también he trabajado mucho. Empecé muy joven, duré 36 años en el Estado y en puestos básicamente técnicos tuve y profesionales, y eso me ayudó mucho. Yo creo que el hecho de estar en el Estado es lo que quizás te granjea, porque todo lo que tiene que ver con política es una cosa terrible. Sí. Terrible. Y no es lo mismo. No, y la gente no ve afuera. Y no ve la historia. Exacto. O sea, yo llegué al Estado en 1986. El PLD, que es al partido que he pertenecido toda la vida, aunque estoy totalmente en pausa, no soñaba llegar al Estado. O sea, yo no llegué al Estado. Mi primer decreto me lo dio Balaguer, de uno de los primeros concursos de oposición, que eran los abogados de oficio que iban a formar los defensores públicos después, 4 años después. Y no tiene nada que ver con mi militancia o con mi sentir político. Después tuve puestos muy técnicos, pero aquí la gente opina de manera muy ligera y eso es parte de su desarrollo, sin saber quién es nadie. A mí, yo sé que eso es parte de sacar la cabeza y lo asumo con fría elegancia. No, me encanta, con la contundencia que ella deja en su sitio a todo el mundo. Con conocimiento de causa. Pero con la verdad. Exactamente. Claro. O sea, con la verdad, es que eso también hay que frenarlo un poco. Es que hace demasiado daño el desencuentro. O sea, yo soy muy medida en opinar de otras personas, porque lo que yo he construido me ha dado mucha brega, y cuando yo veo una gente que sobresale, le tengo que asumir mi mismo camino. Por lo tanto, yo no puedo permitirme entrar en caerle a la honra ajena, ni estar especulando sobre personas. No, entonces en eso yo soy celosa conmigo y cuidadosa con los otros. Sí, ejercí mucho. ¿Tú sabes que eso era lo que me gustaba? Sí. Pero déjame decirte, el derecho es la vida misma. ¿Cuántas veces tú en un comentario la gente no tiene idea de que lo estás sacando tu argumentación y tu lógica de razonamiento de las bases que te dio el derecho? Pero eso claro es una cosa, uno ve la vida con otro prisma. Y realmente yo también ejercí mucho, no solo en litigación, sino regulación económica. Oigan esto, la doctora María Susana Gotro de Win, política, comunicadora, abogada, notaria pública, docente, humanista y feminista.
Tiene diversas especialidades y estudios superiores en áreas como Derecho Civil, Derecho Administrativo y Regulatorio, Regulación de Mercados Eléctricos, Entrenamiento especializado en Derecho Penal y Resolución de Conflictos, entre otros. Adicionalmente ha realizado diversos entrenamientos y capacitaciones en derechos fundamentales, derechos constitucionales, en liderazgo y gestión de empresas eléctricas. Y si por ahí sigo, se va el resto de la hora. Pero déjeme hacer... y no acabamos. Déjeme aprovechar. Mujerón 360. Yagna, y aprovechar todo ese currículum justamente y la parte de abogada y de analista, porque la vimos, comentábamos fuera del aire, en la entrevista que le hizo Colombia, Genial. Colombia Alcántara. Genial. Y ahí Susana dio unos datos y analizó de una manera tan llana y tan explicativa lo del jet set, que me gustaría ilustrar también, o que ilustre a la población y a la audiencia de Aquí Entre Nos. Mira, yo hablé de ese tema por una responsabilidad social. Realmente yo vi cómo los que sí sabían del tema o estaban callados o estaban de la acera opuesta a la que yo entendía que debía estar, si no estuviese defendiendo a nadie, representando a nadie. Y a eso es lo que me refiero, porque algunos se sintieron mal cuando yo hablé de que los que defendíamos a las víctimas lo hacían desde el lado ético y que ahí no había dinero, que estaba en el otro lado. No me refería... me llamó mucho la atención, claro, Susana, claro, que dijiste que aprovechen ahora y hagan sus acuerdos. ¿Pero y por qué? Bueno, porque... ¿Qué va a pasar a partir de ahora? Porque todo está dado... Hay casi 200 demandas, ¿no es claro, cierto? todo está dado para que el señor Espaillá resarza económicamente poco y posiblemente logre un descargo de la parte del homicidio involuntario, homicidio culposo. Todo está dándose así. Primero, la forma en que hicieron el informe, que me desgalillé diciendo que la constitución de esa comisión podía ser atacada. Primero, por la forma de designación, que era privativo del Ministerio Público para la fase preparatoria, luego porque la presidía el director de OSDEVIE, que es la única agencia pública que dentro del vacío legal, si usted le quiere llamar de una forma, tenía atribuciones y potestades y mandatos específicos de hacer un examen y un levantamiento de todas las infraestructuras existentes. Por lo tanto, si alguna agencia pública es demandable, os debía. Y entonces ponen a su director ejecutivo a presidir esa comisión. Y lo dije que por ahí ya tú sabes que en este tipo de infracciones, para decirlo sencillo, lo único que lo lleva a la parte penal es la negligencia, imprudencia, inobservancia de los reglamentos. Entonces, si tú lo que prueba es elemento moral, lo vicias, porque quien produce la prueba fundamental no tiene las calidades o no tiene la independencia o no fue designado de la manera que lo hizo, entonces estás dejando, como quien dice, al cangrejo sin patas. Luego, después, ya la ¿Pero acción... tú crees que todas esas cosas han sido movimientos sí, claro, no tengo dudas. Lo que pasó con la resolución. Dudas. Desde el momento en que yo vi que una jueza tan formada como Fátima Veloz, y la llamo por su nombre porque señalamos mucho el Ministerio Público y los jueces están como allá, inaccesibles, y nadie lo menciona, y son como esa cosa que nadie conoce, eligió dentro de una ley débil, que la misma Ministerio Público lo dice y el presidente, elige la más ligera de las decisiones, entonces tú te das cuenta de que no hay interés, porque si tú como juzgador... ¿El Estado ha metido la cuchara ahí? El Estado es todo, y dentro del Estado está el Poder Judicial, o sea que evidentemente yo siento que el Poder Judicial por lo menos está predispuesto para facilitar al señor Espaillá. Luego abogado, el Poder Ejecutivo, no, yo hablo del Poder Judicial, que es parte del Estado. Ahora el Poder Ejecutivo evidentemente, acciones como empezar a resarcir las víctimas sin
o auxiliar a las víctimas sin establecer claramente que esos aportes, que son de todos los dominicanos, serán descontables después de lo que dicte la sentencia por los daños y prejuicios de las víctimas. Pero eso si el Estado es demandado, ¿o no? No. El Estado está aportando dinero a las víctimas que han quedado desprotegidas. A través de ayuda social, que ayuda también parte social, de la responsabilidad claro, del Estado, porque somos hijos del Estado. En ese sentido, no. Okay. En ese sentido, no, porque si tú cometes un hecho, tú estás obligado a resarcirlo. Sí, el Estado puede venir adelante, previsionalmente, pero debe decir que eso debe ser, vamos a decir, resarcido por la persona que resulte negligente. Después, muchísimas otras Susana, cosas y actitudes. ¿Había tiempo como para hacer todo este análisis? No, solamente informar, después? Claro, solamente informar. Me pongo en el papel del Estado, perdón, y decir, ¿y si no ayuda? ¿Qué hubiesen dicho? Por eso, en estos temas hay que elegir bien las palabras. La ayuda lo más rápido posible. La aclaración y la distancia, esa podía ponerle el Estado con relación a que está asumiendo una responsabilidad para proteger los ciudadanos, pero que mañana debe ser debe ser, vamos a decir, sustituida por la persona responsable. Luego también vimos que aparentemente, dice el Ministerio Público, se trató de mover acciones y demás. El Estado hizo las previsiones, pero no informó como otras veces. Susana, tenemos que hacer otra pausa, pero te quiero dejar esta pregunta. ¿Tú estás de acuerdo con la posible tipificación de homicidio involuntario? ¿O se ha hablado, y los entendidos han hablado de otras opciones? Te voy a decir. Con lo cual se puede complicar todavía muchísimo más en el ámbito penal, las penas que le puedan tocar. Claro. Señor, yo estoy feliz aquí. La señora Susana Gotro con nosotros y le agradezco mucho su compañía. Ya regresamos. Seguimos conversando con ella, con Susana. The one and only. Me dejaste una pregunta en el aire sobre la tipificación de la conducta del señor Espaillá. Bueno, en principio se ha hecho por homicidio involuntario. Algunos abogados y doctrinarios han planteado la posibilidad de que considerando la teoría del dolo eventual, se calificara como homicidio voluntario. La realidad es que nuestra legislación no establece ni tipifica el dolo eventual, que es aquel en cual el agente que está haciendo, el sujeto que está siendo, vamos a decir, imputado, tenía conocimiento de las posibilidades del resultado, el desenlace, y aún así pues mantuvo la conducta, la acción o la omisión en este caso. Y hay otra teoría que se llama la culpa consciente, que es aquella en el que igual el agente sabe que es una consecuencia esperada y persiste en la negligencia, imprudencia, torpeza y no observancia de los reglamentos, pero entiende que podrá evitarla. Ninguna de esas dos cosas están tipificadas. Entonces yo, que soy técnica y tengo que ser profesional, entiendo que la base que hay es homicidio involuntario, que yo quisiera que se pudiera establecer la verdad. Y de acuerdo, si de tú verdad, estás con la resolución, porque se argumenta que el señor tiene arraigo aquí, que desde un principio ha dicho que yo doy la cara, estoy a disposición del Ministerio Público. Hay otros que han ido más lejos, Susana, que hablan de una componenda entre Poder Judicial y Ministerio Público para que todo se diera tal cual. ¿Tú qué opinas? Mira, quien le da la campanazo al Ministerio Público de la relación de la jueza y su padre con uno de los señalados socios mayoritarios de los conglomerados de comunicación del señor Espaillá, no en el YC, es mi persona. Hice mi due diligence y lo encontré. Ahora, ya pasado eso, te voy a decir esto. Arraigo no es la única de los elementos a considerar en el peligro de fuga. En el peligro de fuga hay otros elementos a considerar. El hecho de que la persona pueda distraer las pruebas, pueda afectar testigos y que el hecho esté condenado con pena privativa de libertad, y
el hecho, la conmoción tan grande, lo que ha causado, lo que deberá resarcir el elemento. Yo creo que la jueza tenía no solamente los elementos constituidos, sino la cultura suficiente para haberle impuesto una medida más gravosa al señor Espaillá. Y eso es incontestable, porque no, aunque utilizó, porque el derecho es la capacidad de tú argumentar desde la acera del estrado de la acusación y de la defensa. Los abogados bien entrenados tenemos la capacidad de justificarlo todo. Argumentó insuficiencia de pruebas. Sí, y se fue más allá. Se entró a las pruebas cuando ella solamente tenía que ver elementos o pruebas presentadas. Creo que el Ministerio Público también hizo algo inexplicable. Pedir una pretensión que no se sostenía, facilitando al juez entonces tomar la medida más ligera y más benévola. Pero ya yo lo único que quiero decirle a la víctima, traten de llegar a acuerdo. Fue una jugada magistral de su defensa, logró llegar a un acuerdo con la más simbólica de ellas, que es la hija de este señor, ya que los ricos no han decidido a demandar. Y con eso hizo 3 cosas. Mandarle al juez la señal de que estaba dispuesto a llegar a acuerdo. Desinteresar a la persona que tenía 3 posibilidades de ser resarcida. Como un accidente de trabajo y estando presente allí porque estaba trabajando. Como hija de este señor que también perdía su trabajo porque la orquesta era Ruby Pérez y orquesta, ¿tú entiendes? Y por los daños que estaba sufriendo. Entonces lograr que le firmara un acuerdo por tan poco dinero, ya te capea los intereses de los demás, porque si ella cogió 1 millón, ¿cuáles van a ser tus pretensiones? ¿No es cierto? El capeo fue magistral. Entonces realmente traten de firmar sus acuerdos, aparte de que si la persona no es encontrada culpable personalmente, solamente va a responder por el límite de sus acciones y los bienes que estén a nombre de la compañía Eso del te escuché hablándolo en una entrevista, pero me gustaría, perdón Susana, que antes de la pausa que vamos a hacer ahora, o después de la pausa mejor dicho, nos detalles esa parte que quedó también como en una nebulosa, donde la gente no sabe bien, algunos abogados han argumentado de dónde va a salir ese patrimonio en caso de, para hacer la compensación a las víctimas. Eso nos lo vas a decir después de la pausa. Ya volvemos. Regreso aquí entre nos y el otro programa, Yanna, estaba en vivo casi. Claro que sí. No, y yo quiero que cerremos, nos quedan pocos minutos, agradeciéndote sobremanera, Susana, tu compañía. Y es el hecho de lo que ha trascendido. El abogado Locuar pues habló de que iban a disponerse a exhumar un cuerpo. A exhumar un cuerpo justo para demostrar que no es cierto lo que dice el acta de defunción de que murió de muerte natural. Pero por favor, yo ayer dije, miren, hasta vagabundería utilicé la palabra. Yo me siento mal porque nosotros advertimos cuando estaba el tapón, primero advertimos que todo el mundo tenía que ir a INASIF. Hubo primeros cuerpos que no lo llevaron al INASIF. Luego también dijimos, oiga, destaponen eso, destraben eso y designen como perito médico, como dice la ley de autopsia, a los que cumplan sencillamente ser médico, estar en el ejercicio de sus cosas. ¿Pero tuvieron que hacer la autopsia para poder entregar el cuerpo? Sí, pero las autopsias... ¿Cómo ponen ni que muerte natural? No, que las autopsias las pueden hacer peritos médicos, puros médicos, no patólogos. Pero empezaron a decir no patólogos y por eso se creó ese tapón. Cuando la presión vino, entonces pusieron a cualquiera a hacer esos procedimientos. Y de ahí vino los errores, en el mejor de los casos. Si no fue con otra intención que se dieron esas actas. ¿Tú crees? Yo creo que ahí no, que ahí eso no fue pura incapacidad. Entonces, el señor Locuar se aprovecha de esta situación, pero también es necesario, porque no hay forma de usted, eso se llama... La vagabundería es que le pongan muerte natural. Y además eso es una prueba precedente. Ajá. La primera prueba en este tipo de delitos es el acta de defunción. Eso es una prueba de acceso,
se llama técnicamente. Claro, porque una si cosa usted es lo que se ve mediáticamente y otra es lo que dicen los papeles. No, pero oiga, ¿por qué prueba de acceso? Es que si murió de causa natural, ya no hay lugar a tener vocación en constitución en acción civil. Entonces, ese error hay que enmendarlo y demostrarlo. Él pudo haberse ido, tal vez, como se enmendaron otras actas, pero no la solicitó, quiso hacerle sumación para que quedara de manera indubitable que había habido un error, y con eso se le retiene una causa más al Estado. Yo no sé si ustedes me están siguiendo, y más prueba de lograr que el Estado sea co-demandado, claro, porque ellos saben que las garantías con el otro lado son mínimas. Si al señor Espaillá no lo condenan personalmente, o sea, por la parte de la negligencia, simplemente va a tener que resarcir los daños y perjuicios que dan dentro del límite de sus acciones, como un accionista más. Quien resulta condenado, entonces es la razón social que hasta ahora lo que tiene es el terreno, que no sabemos si está a nombre de él, y tal vez las acciones, los vehículos y demás. Yo decía ayer que qué barbaridad, Dios mío, lo que debe haber pasado a la familia de esta joven. Qué terrible. Generarle este dolor. Claro. Más que ya grande, pero a esta altura no había otra forma de hacerlo que no fuera con exhumación. Eso es terrible, ya tú tienes un cuerpo en putrefacción. Y en las circunstancias, francamente en putrefacción, y eso no es nada agradable. No, ni humano, eso no, o sea, no por es. Favor. Y de verdad acusa una debilidad muy grande, porque nosotros creemos que el desarrollo son grandes edificios, vehículos, producción de riqueza. El desarrollo de las instituciones es la capacidad de gestionar servicios, de dar respuesta, de todo lo demás, y en eso nosotros hemos demostrado que nos falta todavía. Y ahora finalmente, ya estamos en tiempo, finalmente, ¿qué va a pasar con tal cantidad de demandas? Busquen su acuerdo, señores. Mientras más rápido lo busquen, más van a lograr. A medida que se vaya debilitando la expectativa de la gente y que la defensa de Espaillá siga logrando éxito, menos va a tener disposición de dar y menos va a haber en la alforja. Así que vaya y llegue su acuerdo, que eso no va para parte. Y excúseme que lo digo, no va para parte. Para el nivel de conmoción, de afectación, de daño que pasó allí, y los antecedentes, ya se está desacreditando los testigos, ya hay gente que está echando para atrás. Los ricos que esperábamos que iban a alonear, a ser como la locomotora de ese proceso, no están en disposición de demandar. Entonces excúseme, pero yo suelo ser demasiado sincera, porque yo tengo mi honestidad profesional. Yo lo que soy abogado, yo hago comunicación o análisis, pero la única condición que yo espero que nada que yo haga que me la quiten es ser abogado. Entonces mi honestidad profesional, yo la respeto. Y una abogada de fuste, Dios mío. Y una de las cosas que más admiramos de ti. Mira, esto no vale como invitación, porque porque Soraima no está, y porque además una vez no me basta. Pues ya sabes tú. Ay, amor, mañana quiere volver. No, sí, estoy a disposición para volver otro día. Un privilegio, cariño, compartir contigo, que sí, Carlito. Así es. Para mí un honor, Yadna. ¿Tú sabes por qué? Porque tú eres un ser humano bueno. Ay, y yo creo que esa es una condición tan superior. Nada de tus éxitos es más grande que la bondad de tu alma. Y eso, bella. Mira, para mí es... Ahora nos vamos a dar un abrazo y ahora a llorar. Gracias, Susana, de verdad. Gracias sobre todo, mira, por todo, por estar aquí, por lo edificante que ha sido la conversación y por ese colofón, Dios mío, que me llena el alma y los ojitos me lo pone vidriosos. Te quiero. Te quiero. Un besito para Susi y para el nieto también. Así es. Susi me entrevistó, tú sabes. Yo sé. Y viene por ahí la entrevista. Y te ama y eres modelo para ella. ¿Hija de quién? Tú no sabes las vidas que tú has impactado. Ay, qué no lo sabes, gente que ni conoce. Susi no puede negar de quién es hija.
buenísima. Un besito.